rápido. ¿Va a haber o no una explosión social en el Paraguay en este periodo pandémico? Repito, se está escuchando y se está viendo bien, ¿verdad? Sí. Repito. Dice, no puede iniciar su video porque el anfitrión lo detuvo, dice. Ahora sí. Perdonen, ¿me escucharon? Ahora sí me escuchan. La pregunta está hecha para Camilo. Disculpa, Camilo. El escenario es el siguiente. Te digo las palabras claves. Zacarías Irún, Oscar González Daer, Ande, declaraciones juradas, pornográficas. Podés anotando, profesor Camilo. Recesión, desempleo, estamos en 7 key issues, 7 temas ya. La pandemia no se va a ir rápido, estamos todos con miedo y con temor. ¿Hay o no hay una explosión social en el Paraguay? Profesor Camilo, por favor. Bueno, en primer lugar, gracias, Víctor, por la invitación. Saludo a Sergio también, un placer. Solo a modo de aclaración, Víctor, soy abogado y politólogo. Respecto a la pregunta en concreto, vos mencionabas 7 palabras que a mí me dan a entender algunas ideas, algunos conceptos. Por un lado, cuando vos decís ZI, OGD, yo pienso en impunidad. Cuando vos me decís la ANDE, yo pienso en ineficiencia, ¿verdad? Pero la ANDE como una muestra y como un modelo de lo que son las instituciones públicas en el país. Entonces yo pienso en ineficiencia como servicio público. Cuando me decís declaraciones juradas, también de alguna manera asocio eso a la impunidad y al crecimiento ostentoso y acelerado en un corto periodo de tiempo de la mayoría de nuestras autoridades públicas. Si hay un denominador común en lo que hemos visto en cuanto a declaraciones juradas, sin ni siquiera entrar en detalle de cada una de las declaraciones, ni ser morboso, ni nada por el estilo, la característica común, Víctor, es que desde que entraron al servicio público han aumentado enormemente su patrimonio. Entonces, lo que uno debería entender como servicio público, que debería estar asociado a un concepto de austeridad, en este caso, en estos casos, absolutamente eso no se refleja. Estos son efectivamente, sumado a lo que es la recesión, a lo que es la situación de desempleo y lo que es la situación sanitaria en materia de la pandemia, son ingredientes como para una explosión social. Ahora, ¿por qué yo creo que esto no se va a dar en este momento? Sencillamente porque la ciudadanía hoy está urgida por otro tipo de necesidades mucho más básicas. Y además está en un contexto de temor frente al posible contagio masivo de la pandemia. Esto no significa, Víctor, que esto se pueda mantener así por los próximos meses. Yo creo que ya venimos arrastrando un 2019 con 0 crecimiento y un 2020 que, según datos del Banco Mundial y el propio Fondo Monetario, no solamente no vamos a crecer, sino que nuestra economía va a tener una retracción de 1.2%. Vos me podés corregir ahí, no quiero yo entrar en detalles ahí, vos sos el especialista, pero eso es lo que uno puede ver de las cifras. Por lo tanto, las próximas medidas que pueda tomar el gobierno frente a este escenario son determinantes para saber qué es lo que va a pasar a futuro. Hoy lo que sí tenemos, además de todos estos ingredientes que vos diste, es el antecedente escandaloso de los procesos de licitaciones, en su mayoría procesos amañados y que están viciados ya por el manto de la corrupción pública.
Y lo que es evidente hasta este momento es que no hay una sola persona involucrada que esté sancionada o castigada. Vuelvo al concepto de impunidad. Ahora, yo no puedo decirte, Víctor, si esto va a ser suficiente para que exista una explosión social. En estos 30 años de democracia, vos sabés muy bien, hemos tenido diversas situaciones políticas y sociales que han tensado la cuerda y en ocasiones muy específicas se ha roto la cuerda y realmente el pueblo ha salido a manifestar. Por lo tanto, yo ahí no quisiera ser tan categórico con una respuesta para decirte sí, esto va a pasar, pero creo que hay ingredientes que son muy peligrosos a tener en cuenta, y estas publicaciones de las declaraciones juradas pueden generar todavía mayor indignación en la ciudadanía, sumando a su condición actual de crisis económica y de precariedades absolutas. ¿Cómo no? Me gustaría que Sergio pueda ayudarnos antes que comience. Quiero hacer un comentario breve que me gustaría que Camilo lo escuche, y Sergio también. Ya estuve hablando con Sergio. Y es el siguiente comentario. Cuando yo vivía en Brasil, una vez veo un reportaje de la red de Globo, Camilo y Sergio, y le preguntan a un tipo que estaba muy enojado con el Corinthians, que perdió un penal, y estaba enojado con el referee, decía palabras obscenas, y estaba protestando contra el Corinthians, y más obscenas eran sus palabras. Y le dice, ¿usted está enojado? Sí, la verdad que estoy enojado también con el Lavallato, con un corintiano que es Lula. Estoy desempleado y la economía está para merda, dice el tipo. Pero él estaba mandándole al Congo al referee. No siempre, eso es muy peligroso, porque muchas veces aprovechamos un estopín, se dice en portugués, sería una chispa, que es por la razón X, pero en realidad vos estás protestando por A, B, C, D, E, F, G, que lo tenés ahí adentro. No tenés laburo, ¿verdad? Tu patrón, que a lo mejor lo está haciendo una changa informal, te trata mal, no te llevas bien con tu señora, estás en cuarentena, estás viviendo en la casa de la suegra, pobre tipo. Entonces él está enojadísimo y se va el domingo y remata por el árbitro. Él está muy enojado. Bueno, la pregunta es para Sergio. ¿Cómo se llama eso, Sergio? Temor, miedo, ¿cómo se llama eso? Sí, qué interesante escucharle a Camilo. Le interpreta, así como nosotros también, que estamos ante una advertencia de una explosión social. Y esta sensación, Víctor y Camilo, no es de ahora, viene de hace mucho tiempo, y algunos sociólogos le llaman la era del miedo. Nosotros estamos en la era del miedo, y esto se agudizó con la crisis en el 2011, cuando atacaron las Torres Gemelas en Estados Unidos. Entonces, toda la política mundial, los políticos, los líderes empezaron a utilizar esta herramienta del miedo para controlar. Y dos acotaciones. Es bueno tener miedo en cosas específicas. Por ejemplo, que te pique una víbora o que te caiga en un pozo. Pero es diferente vivir en miedo. Entonces, nosotros hablamos de una estrategia que se llama Una verdad, 2 lecciones y 5 secretos, donde decimos que la verdad es que estamos en cautiverio. Estamos en cautiverio y tenemos mucho miedo. ¿Por qué? Porque la reacción a la pandemia tiene 3 etapas. Uno es nos congelamos, nos quedamos quietos. La segunda es cómo salimos de esta, cómo nos escapamos de esta. Y la tercera es vamos a atacar al agresor. Toda esta situación de estado de supervivencia en la cual nosotros vivimos hace que nuestro cerebro no esté incapacitado de pensar. Entonces distorsiona las realidades y tenemos una limitación de corto plazo en todos los ámbitos, y tiene 2 consecuencias negativas. La primera es que no tenemos análisis de las consecuencias de nuestras acciones. Manejamos como un borracho, sin tener una guía. Y la segunda es, y creo que la más importante, es que no tenemos la capacidad de ver las cosas buenas, de ver algo positivo en el futuro. Por eso le llamamos a la idea con Víctor, solamente pueden tener una visión positiva de su futuro los que tienen una versión optimista de su pasado.
Paraguay es una nación que ha crecido y nosotros no queremos extendernos en eso, pero a Camilo le quiero preguntar, ¿cómo nos puede afectar esto de vivir en miedo? Que nosotros consideramos que distorsiona la realidad, impide la confianza y hace que la emoción más poderosa, que es la lealtad, la esperanza, el servicio, quede supeditado al miedo, que es una de las emociones que tiene el ser humano. Por eso que cuando nosotros analizamos con Víctor las 77 portadas de 60 países de los periódicos, veíamos que había solamente miedo. Miedo a la recesión económica, miedo a la pandemia, miedo a la guerra comercial, miedo a los inmigrantes, miedo a los extranjeros. Lo que nosotros queremos hablar al público en general es que la única manera de no tener miedo es tener fe. Por eso hablamos con Víctor de una estrategia basada en la fe. Porque la única manera que podemos construir un futuro con nuestra versión optimista del pasado es teniendo fe de que podemos volver a lo que ya fuimos. Paraguay fue grande entre 1910 y 1935, tuvimos eficiencia estatal, tuvimos honestidad administrativa. Entonces queremos recordar eso y queremos fomentar esa, para evitar que la gente entre en esta incapacidad de analizar el futuro. Entonces, Camilo, ¿qué te parece si nosotros empezamos a hablar en la perspectiva de hablar con la verdad y de poder hacer como una consolidación de todos los sectores para que podamos trabajar en armonía y vencer este miedo? Es excelente la intervención, Sergio. Más que una pregunta, es una reflexión que vos haces que a mí me permite aportar algunas ideas también. Vos hablas de la situación de miedo y rápidamente cuando hablas de miedo, yo pienso como lo opuesto al miedo, la idea de cohesión social. La idea de cohesión social que es absolutamente determinante para la democracia, para una cultura democrática. La idea de miedo asociado al instrumento natural de los gobiernos autoritarios y dictatoriales, que es justamente infundir el miedo en la población, destruir el tejido social y de esa manera poder gobernar de manera autoritaria. Hoy en día no vivimos en dictadura, afortunadamente, pero sí vivimos en ese estado de miedo al que vos haces mención muy bien y sobre el cual se ha escrito bastante desde las ciencias sociales. Toda esta época de la incertidumbre, de la sociedad líquida, todos estos conceptos que con este contexto de pandemia se aceleran y se profundizan, ¿verdad? Mencionabas lo de volver a lo que fuimos. Y en este sentido, a mí me parece fundamental recuperar a los referentes. ¿Cuáles son hoy nuestros referentes? Aún yo te hablo como docente de la universidad hace más de 15 años. ¿Cómo le convences hoy a un joven estudiante de la carrera que sea, a un joven, que la política es importante, que la actividad política es importante? ¿Cómo hoy le convences a un joven que la democracia es importante? ¿Cuáles son los referentes y los valores que esos jóvenes tienen hoy para valorar, digamos, la política y la democracia? Muchas veces vemos lo que pasa en ciertas facultades. Yo pienso en la Facultad de Derecho de la Nacional porque es mi ámbito, ¿verdad? Y vemos cómo las juventudes replican los mismos vicios de los mayores. ¿Cuáles son los valores que tiene esa juventud universitaria? ¿Dónde están los, por decirte, Eligio Ayala, referentes de esa época que vos mencionás, que hoy no existen? Y si existen, están contados con los dedos de la mano. Entonces, yo no puedo explicar lo que es la democracia si no me puedo apoyar en referencias concretas para mencionar que esto es importante o que tenemos que construir una democracia o una cultura democrática. Y en ese sentido, tengo que decir, citando a Enrique Krause, escritor mexicano,
Krause dice que en América Latina la responsabilidad de las élites políticas es que nunca se tomaron en serio la democracia, dice Enrique Krause, ni trabajaron en combatir el pecado original de nuestros estados en América Latina, que es la desigualdad. Entonces ahí hay una deuda de nuestra clase política de la cual se tienen que hacer cargo. En estos 30 años de democracia, ¿qué es lo que se ha construido en términos de cultura democrática? Los estudios y las encuestas de Latinobarómetro y de todas las otras encuestas que ustedes puedan ver sobre democracia les van a demostrar que se hizo poco y nada. Hace poco escuchaba una definición brillante del colega Guillermo Ferreiro. Él decía, vivimos en una democracia pero sin república. Esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en este momento. No quiero nomás extenderme mucho, quiero escucharles a ustedes también. No sé si está bien la respuesta, si es suficiente, Sergio. Excelente, Camilo. Sí, qué visión interesante y citar esos filósofos. Y lo que vemos es con Víctor de que si no hablamos con el sentido del bien común, porque ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Tenemos que compartir, pero para compartir tenemos que hablar con la verdad, para que nos vean vulnerables. Y al vernos vulnerables viene la empatía. Y a través de la empatía se logra la lealtad. Entonces lo que queremos es ver de que la verdad es a través del amor. El temor, el miedo es la ausencia del amor. Entonces si logramos hablar de ese punto de vista, de tener una visión que tenga ese planteamiento para hablar con la verdad, ahí recién podemos construir, como el caso de Nelson Mandela, que construyó sobre tanto odio en base al amor una cohesión social y económica que hizo que Sudáfrica crezca. Entonces tenemos que instalar ese concepto, porque al final, ¿sabes cuál, Camilo? Es, como economista te digo, la bomba de tiempo en el mundo, en lo económico, la deuda nacional, la deuda de las naciones. Y la única manera es perdonar. Tenemos que perdonar con justicia la deuda entre políticos, entre empresarios y a nivel nacional y a nivel mundial. Eso decía Víctor, tenemos que perdonarnos entre nosotros para poder avanzar. Una acotación. Estuve leyendo unos libros sugeridos por unos canadienses a los cuales me sigo en este canal de YouTube, unos canales de YouTube, en algunos. Y hay una autora de la Universidad de Chicago llamada Martha Nussbaum, que escribió un libro que se llama La monarquía del temor, y dice lo que dijo Camilo, que los políticos por lo general, desde que la historia es historia, siempre con el shaque han gobernado. La teoría del iceberg, cuidado que vas a chocar. La teoría del reloj atómico, la teoría del inmigrante mexicano que te va a sacar tu trabajo, la teoría del comunista que te come a las criaturas, me acuerdo en la época de Stroessner, la teoría del shaque, el marginal te va a asaltar, yo vengo, soy Bolsonaro, te voy a cuidar. La teoría de yo soy el presidente seccional que te va a salvar, o el presidente del comité liberal que te va a salvar. Y con ese shaque vivimos en una monarquía del miedo. El miedo y el temor siempre están a la espera para tomar el control de vos. Sí. Tuyo, perdón. Y toman tu control. La única alternativa, la democracia. La democracia, la participación y el empoderamiento o empoderamiento, no sé cómo pistola se dice, ciudadano. La pregunta es la siguiente, y ahí estamos terminando, don Camilo. Después de esta pandemia, o cuando amaine un poco y lleguen las elecciones, mira que vamos a estar en dictadura, ¿eh? Ahora a fin de año ya entramos en dictadura municipal. Fuera del marco constitucional, los intendentes seguirán gobernando. Totalmente fuera de la ley. No va a haber Estado de Derecho a nivel municipal. Gobiernos locales fuera del Estado de Derecho estarán. Seremos dictadura. Saque vea. Y sigue.
¿Será que el empoderamiento social y la solidaridad ciudadana que se está gestando en las ollas populares, con un Estado que no tiene suficiente dinero para dar de comer a sus cautivos económicos y políticos actuales, será que no va a hacer que la gente, ese empoderamiento haga que cambie la cuestión cuando votemos de nuevo? Pregunta para Camilo, por favor. Lastimosamente, Víctor, me encantaría creer que eso pueda ser así, pero yo soy muy escéptico con eso, principalmente porque creo que los procesos sociales se van dando, los procesos de transformación social se van dando en procesos más largos, ¿verdad? Yo no sé si eso se va a poder ver traducido ya en los resultados electorales del año que viene, pero sí creo, y me das pie a mencionar algo antes que termine la entrevista, sí creo muy importante retomar el concepto de construir la democracia desde lo local. El año que viene tenemos elecciones municipales y en estos 30 años de democracia hemos pensado mucho más en el Estado nacional y hemos pensado muy poco en los gobiernos locales, por más de que nuestra Constitución le da una preeminencia a la idea de la descentralización. Sin embargo, uno de los grandes fracasos de estos 30 años quizás es la idea de la descentralización. Se hizo poco y se hizo mal, me parece, ¿verdad? El espíritu era otro. Entonces, me parece también importante instalar esto como un mensaje político, ¿verdad? Empezar a mirar a los gobiernos locales. Los peores rendimientos en términos de gestión pública los tenemos en los gobiernos locales. Y esto se puede ver en la rendición de cuentas que hacen de sus recursos nada más. FONACIDE, en la mayoría, siempre hay excepciones, ¿verdad? Pero en la mayoría hay problemas serios de gestión. Y si la democracia a nivel local es deficitaria, posiblemente a nivel nacional sea una réplica de eso. O sea, la suma de gestiones deficitarias a nivel local te va a dar posiblemente un aplazo de la gestión política a nivel nacional. ¿Por qué se sigue mencionando el caso de Feliciano Martínez de Naturá como un caso extraordinario? Justamente por esto que estamos diciendo, por la mediocridad, por la pobreza que hay en materia de gestión pública a nivel de los gobiernos locales. Entonces, ojalá que el año que viene y a partir de estos problemas que hoy tenemos, empecemos a mirar al nivel local con mayor atención como ciudadanos y a involucrarnos quizás desde ese nivel de gobierno para después pensar en un nivel más amplio y general que suele estar mucho más lejos del alcance del ciudadano común, digamos, para su intervención. Sin embargo, tengo esa sensación de que se ha hecho poco y nada a favor de los gobiernos locales y se ha, incluso te digo, de la ciencia política, las ciencias sociales, se ha estudiado muy poco todavía a los gobiernos locales en ese sentido. Bueno, excelente, Camilo. Muy buena reflexión. Muy bien, Camilo, me gustó mucho. Muy bien. Gobierno Gracias local. a los dos. Tenemos que cerrar nomás la entrevista y le voy a contar nomás a Camilo que le iba a asustar grande yo, porque tengo hoy una nota que se le hace a su mamá, pero igual nomás yo le voy a morder a Camilo acá delante de Pilar. Le voy a llamar a Pilar enseguida y le voy a decir: mira, Pilar, Camilo te está contradiciendo, porque Pilar dice hoy una vez, Pilar Callizo, la madre de Camilo, y le dije a Camilo, tenés que ser obediente con tu mamá, le iba a decir, porque Pilar dice hoy: miren que podemos llegar al hartazgo si la cuarentena continúa y volvemos a las fases anteriores. Podemos llegar a un hartazgo y el hartazgo, le entiendo yo a doña Pilar, puede significar explosiones sociales. Pero acá viene Camilo, su hijo, y le contradice a su mamá. Entonces, Sergio, nos despedimos con la promesa de contarle a Pilar que Camilo anda desobediente. Muy buenas tardes. Está bueno. Gracias a los dos. Gracias, Camilo. Chao.